a todos, no sé si me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Estaba Sí. esperando unos minutos más por las dudas para empezar que estén todos la mayor cantidad posible. Pero bueno, estamos viendo las competencias del Ministerio de Salud Pública y habíamos visto además todos los temas de higiene y salud pública y en particular habíamos visto todos los centros asistenciales, tanto los del sector público como los del sector privado. Y hoy nos quedaba terminar con los últimos artículos de la ley, unos relacionados con unos delitos que a mí me interesa revisar con ustedes, y por último, toda la parte del control del Ministerio de Salud Pública de los profesionales de la salud. ¿Sí? Bien, en primer lugar vamos a hablar del tema de justamente este control que lleva el Ministerio de Salud Pública de la medicina y de las profesiones derivadas. El artículo 13 de la Ley 9202 establece la obligación de inscripción de los títulos de todos los profesionales de la salud en un registro que a esos efectos lleva el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, como yo les decía en la clase pasada, cuando ustedes se reciban de químicos farmacéuticos o revaliden el título, aquellos que están por revalidar, tienen que cumplir con el requisito de inscribir el título en el Ministerio de Salud Pública, ¿no? O sea, ustedes van a tener ese primer día de trabajo, van a tener que inscribir su título en la caja de profesionales universitarios, en la Dirección General Impositiva, si van a empezar a facturar, y en el Ministerio de Salud Pública. En cada uno de estos organismos van a tener que registrarse por distintos motivos. En el Ministerio de Salud Pública se van a tener que registrar porque es el Ministerio de Salud Pública el que va a controlar el ejercicio de la profesión de ustedes. ¿Sí? Nos pasa a todos los profesionales, no todos los profesionales requieren inscripción, pero muchos de ellos sí. Los abogados, por ejemplo, nos inscribimos en la Suprema Corte de Justicia. Los escribanos tienen un control en la Suprema Corte y otro en la Asociación de Escribanos. O sea, es normal que los profesionales sean controlados por algún ente público. ¿Tá? En el caso de ustedes, es el Ministerio. Y vamos a ver cómo los controla. Bueno, por otro lado, antes de ver toda la parte del control, quería remarcarles tres normas que están en la ley 9202 que establecen los delitos relacionados con el ejercicio ilegal de la medicina. Yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de leerlos. Yo busqué la ley, la tengo acá. Son los artículos 15, 16 y 17. Lo que estoy pensando hacer es copiarlos en el chat para poder leerlos. No sé qué les parece. A ver si puedo. Así los tienen. Y los vamos viendo. No sé si tuvieron la oportunidad de... Ahí va el primero. Vamos a poner los tres y después ya. Lo que pasa es que no es fácil copiarlos de la página esta. Porque tienen referencias y la verdad no, las referencias no me interesan. Animal 16. El 17. La verdad que normalmente en las clases yo llevo impreso y los leemos, pero bueno, esto está bueno. Está como distinto. Bueno, fíjense, dice el artículo 15. Ejerce ilegalmente la medicina y dice, el que, careciendo de título regularmente expedido o revalidado de acuerdo con las leyes de la nación, se dedicare al tratamiento de las enfermedades, ejerciendo actos reservados a las personas habilitadas por el Estado para tal fin. Pregunto, primera pregunta que les voy a hacer. ¿Les parece que esta redacción puede en algún momento ser infringida de alguna manera, esta conducta que establece el artículo 15 puede ocurrir en una farmacia? Y si eso es así, ¿cuándo les parece que ocurre?
¿Y si un químico farmacéutico prescribir un medicamento, por ejemplo? Sí, claro. Es el caso en el cual un químico farmacéutico prescribiera un medicamento, ¿sí? Es muy importante que ustedes vean la definición, o sea, las definiciones de los términos, ¿no? ¿Qué significa prescribir un medicamento? ¿Y qué significa dispensar un medicamento? Nosotros vamos a ver ahora a lo largo de la normativa, con Patricia van a ver que el químico es responsable de la dispensación del medicamento, pero no de la prescripción del medicamento. ¿Alguien sabe la diferencia entre prescripción y dispensación? Prescribir es indicar como tratamiento y dispensar es en realidad seguir esa indicación o esa prescripción ya dada por el médico. Totalmente, es completamente diferente. Entonces, en el caso de la dispensación, yo ya tengo un acto médico anterior en el cual se le indicó un determinado medicamento, y lo que hace el químico es, dentro de las opciones que hay en la farmacia, de genéricos, ¿verdad?, de productos que cumplen con esa indicación, asesora a ese paciente, a ese usuario, ¿verdad?, sobre cuál es el mejor medicamento en función de bueno, lo que fue prescripto. Y lo ayuda a tomar la decisión en la compra de ese producto, pero también lo asesora en la ingesta, ¿verdad?, el correcto uso del medicamento. Hasta ahí venimos bien. El tema pasa cuando hay personas como mi abuela, que yo siempre cuento este caso, que le salió una erupción y no llama al médico, llama a la farmacia y le pide a la farmacia que le recomiende algo para esa erupción, que por supuesto no se la vieron, se la trataron por teléfono. La consecuencia de esa acción de mi abuela terminó en una internación con un púrpura alérgico, en el cual estuvo 15 días hasta que la lograron estabilizar. Fue una alergia medicamentosa, una cosa muy rara, que fueron dos interacciones que se dieron con un par de medicamentos que ella estaba tomando. Entonces, el problema acá es que muchas veces lo que ocurre en la farmacia, y a veces no es el químico el que está presente en ese momento, de repente es el dueño de la farmacia o el idóneo, que toman determinadas decisiones, porque se supone conocen al público que va a la farmacia o que compran la farmacia, y en realidad, sin querer, se está cometiendo un delito. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta redacción, porque esta redacción y la interpretación de este artículo es la que va de alguna manera a interpretar el juez penal el día que en una farmacia donde ustedes son directores técnicos, alguien prescriba un medicamento en vez de dispensarlo. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente. Dice el artículo 16. Se considera también ejercicio ilegal de la medicina a los efectos de esta ley la atribución de condiciones para curar enfermedades por cualquier medio, aun cuando no sean los habitualmente empleados por la ciencia. En este caso tenemos otro caso totalmente distinto, que es más difícil que se dé en los profesionales, que está más relacionado con los curanderos o aquellas personas que se atribuyen poderes curatorios, y bueno, y en definitiva venden ese servicio, ¿verdad?, a la comunidad. Eso ya es un poco más difícil que se dé, pero bueno, podría darse el caso de alguien que también aparte de prescribir un medicamento, ¿verdad?, también usara algún tipo de atribución para curar enfermedad y por lo tanto estaría violando este artículo. Y después, el artículo 17 dice que el que teniendo un título legalmente expedido para ejercer la medicina o cualquiera de los ramos anexos al arte de curar, lo utilizare para conestar o encubrir las actividades de un curandero o para sustraerlo de la aplicación de las sanciones de esta ley, será pasible de la aplicación de esas mismas sanciones. O sea, algún médico que trabaje asociado a un curandero, por ejemplo, sería el caso del artículo 17. El principal de los artículos que a mí me interesaba analizar con ustedes es el artículo 15, ya que el artículo 15 me parece que de alguna manera es el que existe más riesgo
que ustedes como directores técnicos o incluso las personas que trabajan bajo su dirección técnica puedan cometer un ilícito de esta naturaleza. Y por esa razón me parece importante que lo tengan muy presente, que es un artículo que además es muy general, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja en los procedimientos en la farmacia, precisamente para no incumplir con esta norma. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si, o sea, vos sos director técnico de una farmacia y el idóneo prescribe un medicamento, o sea, hace un delito? ¿Quién, o sea, el responsable sos vos? Bueno, no. El tema de los delitos lo vamos a ver una de las clases más adelante, va a ser responsabilidad profesional. Vamos a ver que en el caso particular de los delitos la culpa no se traslada. O sea, el responsable es el agente directo. Lo que pasa que el problema que hay, que de repente voy a adelantar un poquito lo que es esa clase para contestar tu pregunta, es que la responsabilidad no es solamente penal. En una farmacia, cuando se dispensa un medicamento en esas condiciones, hay una responsabilidad civil, porque si esa persona tiene un daño, ese daño hay que resarcirlo, y por lo tanto en esa responsabilidad civil va a estar involucrado el químico y el dueño de la farmacia, sin importar quién fue el que dispensó el medicamento. Hay una responsabilidad penal, que esa la responsabilidad penal la comete solamente el actor directo de la conducta ilegítima. ¿Sí? Yo el cuento lo hago más largo en general, pero bueno, esta vez lo quise achicar porque no quiero robarle clase a Patricia, pero el que dispensó, el que prescribió el medicamento a mi abuela era Carlitos, que Carlitos era el que venía, el cadete de la farmacia, que venía en bicicleta. Todo el mundo conocía a Carlitos en el barrio, ¿sí? O sea, Carlitos fue el que cometió el ilícito. Y yo me encargué de aterrorizar a la química, porque la llamé por teléfono y le dije, mire, usted no sé si usted me conoce o no me conoce, no sé, yo a usted no la conozco, pero quiero decirle, además de ser la profesora de legislación farmacéutica, que tengo muy clara la legislación, evidentemente usted no la tiene muy clara. Entonces le mandé los artículos, era una persona, una química mayor, le mandé el artículo 15, le mandé ahora los artículos que vamos a ver con Patricia en un rato, de la ley de farmacias, donde el químico es responsable civilmente y administrativamente por todo lo que ocurre en la farmacia. Ya vamos a ver que es un tipo de responsabilidad objetiva, que no importa quién cometa el ilícito, administrativamente y civilmente, el químico es responsable siempre. Eso, sabelo. Ahora, penalmente no. Penalmente, lo bueno que tiene penal, si bien las sanciones son duras, es que solamente es responsable penalmente el que comete el delito. O sea, no se responde como garante, que es el caso de la responsabilidad civil, donde hay quien responde como garante. ¿Tá? Igual todo esto lo vamos a ver en la clase de responsabilidad, les voy a explicar específicamente todos los tipos de responsabilidad, ¿verdad? Todos los requisitos que se tienen que dar para que alguien sea llamado a responder en una situación puntual, y además los agravantes, atenuantes y las causales de exculpación, o sea, ¿cómo hago yo para zafar de la responsabilidad? O sea, esa clase no te la pierdas, Luján. Está buena. Debe estar buena, sí. Gracias. Pero es más adelante porque es importante para mí darla después de que dieron farmacias, medicamentos, estupefacientes, porque si no, no tenemos ejemplos. Que es un poco lo que vamos a hacer con farmacias. Les vamos a adelantar la clase de farmacias, porque así cuando veamos el procedimiento administrativo, tenemos ejemplos para dar de la ley de farmacia. Si no, los ejemplos terminan siendo accidentes de tránsito, y no es la idea. ¿Está? Bueno, pero sí, Luján, esperá que viene la clase, viene, eso se viene, está bueno. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, este artículo me parece es un artículo importante y no lo quería dejar pasar, o sea, es un artículo que tendrían que tenerlo presente todos, porque hay que tener cuidado, incluso
también para trasladárselo a sus subalternos, porque uno cuando es director técnico es responsable de todo lo que ocurre en esa farmacia. Entonces es muy importante explicarle al personal que está bajo las órdenes o bajo la dirección técnica de ustedes, bueno, que existen estas normas y a veces no son conscientes. O sea, y bueno, lo peor que puede pasar es que echen a una persona que tenga buena voluntad y cometa un delito solo porque tiene buena voluntad. Entonces, este tipo de cosas a veces son buenas refrescarlas, ¿sí? Bueno, siguiente, Pati. Bueno, había otras competencias que quedaron afuera, pero el Ministerio de Salud Pública tiene la potestad de, bueno, controlar la sanidad marítima y de las fronteras. Ahora se ha visto, ¿verdad?, con el tema del COVID. Tiene todo el tema de la policía de alimentos, que esto lo habíamos visto, y también la policía de la prostitución y de los vicios sociales. Cuando se habla de policía es la vigilancia, ¿verdad? Es la vigilancia, el control, es otra forma de decir vigilancia y control. Por eso se habla de policía de los alimentos y policía de la prostitución y de los vicios sociales. ¿Sí? El Ministerio de Salud Pública habilita, ¿verdad?, bueno, todos las instituciones que se dedican a la prostitución, ¿verdad?, o a bueno, a otras actividades relacionadas con el juego o con otro tipo de, ¿verdad?, bueno, ¿cómo se llama esto? Bueno, no me está saliendo ahora la palabra. Todo lo relacionado, o sea, donde hay congregación de gente, donde puede existir un público, el Ministerio de Salud Pública tiene la policía de la higiene de esos lugares. ¿tá? Entonces, no importa a qué se dediquen, el Ministerio de Salud Pública va a controlar que esos lugares mantengan determinado grado de higiene. ¿sí? Bien, siguiente. Ahora sí. Bueno, el último tema que vamos a ver de la 9202 es precisamente la constitución de la Comisión de Salud Pública. ¿Qué es la Comisión de Salud Pública? Bueno, la Comisión de Salud Pública es una comisión formada por 15 miembros que son honorarios y que son designados por el Poder Ejecutivo. ¿Quiénes son las personas que integran la Comisión de Salud Pública? Por lo general la integran gente que ha tenido una trayectoria notable, ¿verdad?, en temas de salud pública. Generalmente hay exdecanos de las facultades de medicina, de química, de odontología, ¿verdad?, médicos conocidos, profesionales. Algo parecido a lo que es el GACH, pero más pequeño, porque el GACH son un montón. Pero bueno, lo que se hace normalmente es elegir entre aquellas personas que tienen una trayectoria destacada. ¿Sí? ¿Cuál es la competencia de esta comisión honoraria? El Ministerio de Salud Pública tiene muchas comisiones. La ley de farmacias tiene una comisión, la ley de medicamentos tiene comisiones también, pero en este caso es una comisión central, es como la comisión principal, ¿verdad? Bueno, una de las primeras competencias más importantes es dictaminar sobre cuestiones técnicas y administrativas relacionadas con la asistencia e higiene públicas. Es decir, es una comisión que lo que hace es asesorar al ministro, ¿sí? Además puede proponerle al ministerio ordenanzas de carácter sanitario, es decir, pueden proponer normas, no las sancionan porque no es un órgano del Estado, sino que es una comisión consultiva. Lo que hace es asesorar, lo que hace es proponer, ¿verdad?, un proyecto de decreto, un proyecto de ordenanza, ¿verdad?, cómo solucionar un tema puntual. Siguiente, Pati. Bien, también, y acá es donde me interesa que presten atención, juzga y reprime las faltas cometidas por los médicos y los que ejercen profesiones anexas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, es un árbitro precisamente en relación a la actividad profesional. Esta comisión lo que viene a hacer es a estudiar si la conducta de ese profesional, llámese médico, llámese químico farmacéutico, fue la correcta, la ajustada a las normas administrativas. ¿Sí? ¿Cuál es la sanción que de alguna manera puede la comisión tomar? Bueno, la sanción que puede recomendar, porque en realidad la recomienda, es
la suspensión del título, la suspensión de la habilitación del título, y por lo tanto puede llegar a impedirle a ese profesional el ejercicio de su profesión, ¿sí? También pueden ser menos severos, o sea, lo más severo que puede ocurrir es que se solicite la inhabilitación del título, pero podrían ser una observación o un apercibimiento de cambiar una conducta, o sea, todo depende de la gravedad de la infracción que haya cometido ese profesional. Siempre estamos hablando de infracciones a la legislación sanitaria, es decir, son infracciones de tipo administrativo. Lo que sí es importante que tengan en cuenta es que muchas veces una misma infracción puede tener relevancia a nivel administrativo, civil y penal. ¿tá? Por lo tanto, a veces un mismo hecho, una sola cosa que ocurre en una farmacia, determina una sanción a nivel administrativa, como puede ser la inhabilitación del título, ¿verdad? Un juicio civil que termina con una condena en daños y perjuicios, y un juicio penal que termina con una pena de prisión o, bueno, si tienen suerte, una multa. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto es importante porque a veces la gente piensa, bueno, si es una cuestión administrativa no es tan grave. Bueno, más o menos. O sea, primero que inhabilitar un título profesional implica no permitirte trabajar, ¿no? Por un tiempo. Segundo, que en un país como el nuestro, que todos nos conocemos, estar inhabilitado como profesional implica que todos nuestros colegas se enteren, ¿verdad?, de que fuimos inhabilitados. Y por lo tanto, quiero ver si después es tan fácil trabajar en un país tan chiquito donde todos nos conocemos, ¿no? Luego está el tema de que si termino en un juicio civil y en un juicio penal, bueno, tengo otras consecuencias, algunas patrimoniales y otras relacionadas con la privación de libertad, que pueden determinar cambios muy importantes en la vida de un ser humano. Y estamos hablando de que todo esto fue consecuencia de algo laboral. ¿tá? Bien. Bueno, además la Comisión de Salud Pública reprime el ejercicio ilegal de la medicina, o sea, son ellos los que de alguna manera juzgan y determinan si existió o no un ejercicio ilegal de la medicina, y en caso de que sea así, le dan curso a la justicia penal para que se le apliquen las sanciones, perdón. Cualquier procedimiento ante la Comisión de Salud Pública va a tener una etapa instructoria. Esto lo vamos a ver cuando hablamos del procedimiento administrativo. La etapa instructoria implica una etapa de investigación. La comisión va a investigar los hechos, va a investigar la conducta del profesional. ¿Y cómo lo va a investigar? Bueno, como ustedes saben, todo se maneja a través de expedientes administrativos. Eso es lo que les voy a enseñar en la clase de procedimiento administrativo, o sea, cómo se maneja el expediente administrativo. Esos expedientes administrativos lo que van a hacer es acercar pruebas sobre lo que ocurrió en el caso concreto. Por supuesto, se le va a dar vista, es decir, se lo va a notificar a ese profesional para que ese profesional pueda argumentar sus descargos, pueda realmente plantear sus razones, o pueda plantear la posibilidad de decir, bueno, yo no era responsable porque ocurrió tal cosa, fui inducido a error, o pueda argumentar cualquier otro tipo de defensa, ¿sí? Y por último, van a tomar una decisión, y esa decisión solamente tiene una especie de recurso de apelación ante el ministro. O sea que el ministro de Salud Pública, ustedes dentro de ese plazo de 5 días, van a tener que solicitarle al ministro una apelación a la decisión de esa Comisión de Salud Pública. ¿sí? Es un pequeño trámite administrativo en particular que está establecido en la Ley 9202, y que específicamente este tema lo preguntamos en el examen oral en el periodo pasado. Así que cuando les preguntemos
o si les preguntamos si el tema que les toca en el examen es cómo se controla la profesión de químico farmacéutico, específicamente lo que estamos preguntando es quién lo controla y cómo, y por lo tanto tienen que hablarnos de la Comisión de Salud Pública, ¿sí? Específicamente. Bueno, por supuesto, podrían hablar de los otros temas de responsabilidad profesional, pero una parte de la respuesta está relacionada con la responsabilidad administrativa, y la responsabilidad administrativa es juzgada por la Comisión de Salud Pública. ¿Sí? Siguiente, Pati, me parece que esta es la última, ¿no? Ahí está. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con farmacias. Nos va a llevar, calculo, unas 3 o 4 clases porque es bastante largo el tema, pero como les dijo Andrea hace un rato, quisimos mechar con un tema un poco más técnico para que aterricen un poco y vean realmente la dimensión que tiene la asignatura, y que realmente es algo que lo vamos a ver en todos los días de nuestro ejercicio profesional. Déjenme ver acá. Esta tabla muestra un poco el resumen, digamos, de las diferentes categorías que hay de farmacias. Van a ver que todas están regidas por el Decreto Ley 15.703, que es el que básicamente vamos a ver. Y después, casi todas, menos la droguería o distribuidor farmacéutico, tienen un decreto reglamentario, que también vamos a entrar en detalle en la mayoría de ellos. Bueno, simplemente para leerlo ahora, farmacia comunitaria, la farmacia de barrio, la que estamos acostumbrados a ir todos los días, se denomina de primera categoría. Luego tenemos la farmacia hospitalaria, que es la de segunda categoría. Farmacia rural es un establecimiento especial, que lo vamos a ver. Hoy en día no hay ninguna funcionando, pero la reglamentación sigue vigente. Esas serían las de tercera categoría. Farmacia homeopática es la de cuarta. Droguería o distribuidor farmacéutico es la de quinta. Las herboristerías se rigen se denominan de sexta categoría. Y después hay otros establecimientos no estrictamente farmacéuticos, como por ejemplo las ópticas. Bueno, a ver, vamos con la siguiente. Entonces, para la farmacia comunitaria, que es por la que vamos a comenzar, todos esos decretos que ven ahí forman parte del marco jurídico. Vean que son unos cuantos, porque sobre todo el 65/013 y el 96/016 actualizaron varias partes del decreto 801/86, que durante, bueno, casi 30 años fue el decreto de farmacias, el que vino como a sentar las bases del funcionamiento de este tipo de establecimientos. Entonces, bueno, si recuerdan la pirámide de Kelsen, vamos a ir desde lo más general, que es la ley, a lo más particular, que son los decretos. Entonces tenemos que el decreto ley 15.703 regula la distribución, la comercialización y la dispensación de medicamentos, cosméticos y dispositivos terapéuticos de uso humano. Entonces, entrando más en las definiciones, vamos a ver que la farmacia comunitaria es la que integra la primera categoría, como ya vimos, y es la que está dedicada a la dispensación pública de medicamentos, cosméticos y dispositivos terapéuticos, la dispensación de productos, y ahí quedó textual de cómo está en el decreto ley, pero es un error. Ahí dice productos oficiales, pero en realidad lo que debió decir es productos oficinales, preparados de acuerdo a las farmacopeas vigentes y fórmulas medicamentosas prescriptas por profesionales habilitados, y la venta de productos químicos autorizados. Luego, el decreto 65 del año 2013 agregó dos funciones principales más, que es la promoción del uso racional de los medicamentos y la implementación de un servicio de atención farmacéutica. Como ven, en el año 2013 se trató de ayornar la legislación y de hacerla bastante más moderna, y que incorporara criterios de calidad, de uso racional, de atención farmacéutica. La idea fue como profesionalizar un poco la farmacia. Bueno, siguiendo con las definiciones, tenemos la farmacia hospitalaria, que integra la segunda categoría y es la que está destinada a dispensar
exclusivamente los servicios farmacéuticos a los pacientes, ya sea ambulatorios o los que están internados en el hospital, sanatorio, policlínica, ya sea propiedad del Estado o de particulares, o instituciones privadas que prestan asistencia médica colectiva, y las policlínicas privadas y gratuitas. O sea, toda dispensación de medicamentos que se lleve bajo el paraguas o bajo una en un hospital o policlínica o mutualista o como sea, eso es considerado farmacia hospitalaria. Después tenemos la farmacia rural, que es la tercera categoría, y esto es lo que yo les decía, que es un establecimiento un poco diferente de lo habitual, de lo que uno espera de una farmacia. Es el anexo a un establecimiento comercial, o sea que claramente no funciona como por sí solo, sino que tiene que estar anexado a otro establecimiento comercial que podrá ser no sé, un almacén, algo que ya esté establecido en el medio rural y bueno, se le anexa este tipo de farmacia. Tiene que estar instalada en localidades que a juicio del Ministerio de Salud Pública, por su densidad de población y fácil acceso para el área rural, deba presentar un servicio necesario dispensando al público los medicamentos, los cosméticos y los dispositivos terapéuticos que especialmente se determine y se controle por el Ministerio. No va a poder ser cualquier cosa, sino que el propio Ministerio va a establecer el listado de productos que allí se pueden dispensar. Y su funcionamiento es incompatible con la existencia o instalación de una farmacia de primera categoría. O sea que si en ese pueblo o en ese centro poblado llegáramos a tener una farmacia de primera categoría, inmediatamente debería dejar de funcionar la farmacia rural. Por eso es que de hecho hoy en día no hay ninguna. No sé sinceramente si alguna vez la hubo, pero bueno, está previsto. Habían. Bueno. Habían, sí. Habían, ¿sabes dónde? En varios poblados que tenían estación de tren, había en ese tipo de almacenes tipo pulpería, tipo que son bar, almacén de ramos generales, y tenían un anexo farmacia con un vademecum mínimo, ¿no? El vademecum de una farmacia rural es un vademecum muy acotado. Sí, hubieron, sí. Pero hace muchos años que Sí. dejaron de existir. Igual las legislaciones están, o sea que se podrían pedir. Por eso, la legislación está vigente, o sea que hay que estudiarlas, hay que saber que existen, y eventualmente si a uno le surge la posibilidad, ¿por qué no ver de instalar una? Bueno, después tenemos la farmacia homeopática, que integra la cuarta categoría y es la que está dedicada exclusivamente a la elaboración, fraccionamiento y dispensación de los productos de la medicina homeopática. O sea, en una farmacia homeopática no puede haber productos de la medicina alopática, que serían los medicamentos que conocemos comúnmente. Y el decreto 404 del año 2016 le agrega a la definición esta parte que dice ahí, que es un establecimiento comercial dedicado exclusivamente a la preparación, fraccionamiento y venta al usuario de medicamentos homeopáticos fabricados en forma magistral, que por lo tanto no requieren registro sanitario, y también medicamentos homeopáticos registrados ante el Ministerio de Salud Pública. Después, cuando vean con Carla todo el tema de medicamentos homeopáticos, van a ver que se dividen en estas dos categorías: los que se hacen de forma magistral, es decir, con una receta personalizado para un paciente en particular, y los que se elaboran a escala industrial, que eso sí llevan registro ante el Ministerio. Pero bueno, cualquiera de los dos casos son los únicos tipos de medicamentos que se pueden vender en una farmacia homeopática. Luego tenemos la droguería o distribuidor farmacéutico, que es la quinta categoría y es la que está dedicada a la intermediación de medicamentos, productos químicos, cosméticos y dispositivos terapéuticos que provengan de fabricantes, de importadores o de laboratorios y que estén destinados a los distintos establecimientos creados por la presente ley. Es decir, la droguería muchas veces es la que está en el medio entre el laboratorio y la farmacia, o un importador y la farmacia es lo que hace como la triangulación y la distribución de este tipo de productos. Y solo puede vender a los establecimientos. Una droguería no podría o no puede vender al público de forma directa.
Y bueno, la arboristería es el establecimiento comercial que integra la sexta categoría, que está dedicado exclusivamente a la preparación, fraccionamiento y venta al por mayor y menor de las hierbas y sus mezclas debidamente autorizadas. Entonces, capaz que después de estas definiciones que estamos viendo, se van a sorprender que algunos tipos de establecimientos sean considerados farmacias, por ejemplo, la arboristería, o por ejemplo, la homeopatía, o las droguerías, pero bueno, sepan que están bajo la ley de farmacias, también obviamente cubiertas bajo el decreto reglamentario, hay algunas que tienen los suyos en particular, y bueno, son lugares donde un químico farmacéutico puede llegar a trabajar. Entonces, bueno, terminadas las definiciones, que era como un poco para nivelar y para que todos estemos hablando de lo mismo, vamos a entrar en detalle del organigrama, ¿no? O sea, no necesariamente seguimos la estructura del decreto y de la ley en esta presentación, sino que lo fuimos agrupando como en bloques, lo que es el organigrama, lo que es la propiedad, la responsabilidad, las funciones, como para ir viendo en detalle qué se requiere en cada uno de estos ítems. Entonces, este es un organigrama funcional básico que está determinado por el decreto. O sea, el decreto dice que obviamente va a haber un propietario, que sí o sí tiene que tener un director técnico. Eventualmente podrá haber otros químicos farmacéuticos que ayuden al director técnico. Según el tamaño de la farmacia, o por ejemplo, si se trata de una cadena, va a tener un encargado. Y después va a tener vendedores o cadetes y colaboradores del director técnico. Como les digo, no necesariamente van a estar todas esas funciones, pero sí o sí va a haber un propietario, sí o sí va a haber un director técnico, y sí o sí va a haber algún vendedor o idóneo o colaborador del director técnico. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar del propietario y los requisitos que hay que cumplir para poder ser propietario de una farmacia. Ya sea para la farmacia comunitaria, la rural, la homeopática, la droguería o la arboristería, puede ser cualquier persona física o jurídica que tenga la calidad de comerciante. Acá vamos a repasar a ver si saben qué es una persona física y qué es una persona jurídica. Y les hago la pregunta, a ver si alguien sabe la diferencia. Las personas jurídicas no llevan RUT para identificarse. Las personas físicas con la cédula, creo. En realidad, ambas pueden llevar RUT, porque si sos persona física y constituís una empresa, una unipersonal, también tenés un RUT. Pero bueno, básicamente las personas físicas son las personas de carne y hueso. Las personas jurídicas son sociedades, son tipos societarios, que puede ser una sociedad anónima, una SRL, bueno, hay diferentes tipos. Pero bueno, cualquiera de las dos pueden ser titulares de un establecimiento. Es decir, yo, Patricia González, puedo ser dueña de una farmacia, o el Arbolito Sociedad Anónima puede ser propietario de una farmacia. Lo que hay que tener es la calidad de comerciante, es decir, estar habilitado para ejercer actos de comercio. En el caso de que se trate de una sociedad anónima, la sociedad que es titular de la farmacia debe tener acciones nominativas. ¿Qué son acciones nominativas? Bueno, acciones que tengan nombre y apellido, que se puede identificar claramente quiénes son los titulares de esas acciones. ¿Para qué? Para saber en definitiva quiénes son los dueños de la farmacia. Y ahora vamos a ver por qué es re importante esto. Porque es necesario, por más que sea una sociedad anónima, ¿cuál es el motivo por el cual es necesario saber quiénes son los titulares de las acciones? Y es por esto que viene acá. Hay excepciones. Si bien acabamos de ver que puede ser cualquier persona física o jurídica con calidad de comerciante, las dos excepciones son, o las tres, no pueden ser titulares de dichos establecimientos los médicos, los odontólogos y los veterinarios. ¿A alguien se le ocurre por qué no pueden ser justo estas tres profesiones? Porque es un conflicto de intereses, ¿no? Exacto. Los tres prescriben. Entonces lo que se busca evitar es que prescriban y haya un conflicto de interés y te manden a comprar a su farmacia, digamos. Entonces esto grábenselo, ni médico, ni odontólogo, ni veterinario va a poder ser titular de una farmacia.
Y tampoco van a poder ser integrantes o poseedores de acciones de las personas jurídicas propietarias, cualesquiera sea la forma societaria. Y esto se complica un poco más, porque uno, está bien, el titular puede no ser de estas profesiones, pero tener un hijo o tener una esposa o tener un familiar directo que sí ejerza alguna de estas profesiones. Entonces, ¿qué pasa? Si existiera cualquier tipo de mutuación en el dominio de la farmacia, es decir, si hay que cambiar por fallecimiento y hay una herencia, por una compraventa, por cualquier situación que se dé, que como consecuencia de ese cambio en el dominio, un médico, un odontólogo, un veterinario acceda a ser propietario de esa farmacia, se tiene 1 año para transferir la propiedad a un tercero o ceder los derechos. O sea, obviamente, si una persona es dueña de la farmacia, su hijo es médico, esa persona fallece, hereda el hijo, bueno, eso es inevitable que suceda, pero ese hijo tiene 1 año para transferir la propiedad o ceder los derechos que tiene sobre la farmacia, pero de ninguna forma puede terminar siendo propietario. Bueno. Ahora vamos a hablar respecto a la vinculación entre el propietario y profesionales, o sea, vinculaciones que no están autorizadas entre el propietario y otros profesionales. Bueno, esto vean que es el del decreto del año 2013, es nuevo. Se vio que esto estaba sucediendo mucho, entonces se trató de acotar un poco o de limitar este tipo de vínculos. Igual en la práctica yo les digo, lo veo que sigue sucediendo, pero bueno, el decreto está vigente y es bien claro. Y dice que no se pueden celebrar acuerdos que involucren actividades de dispensación y de atención farmacéutica con médicos, odontólogos y veterinarios, ¿no? O sea, con profesiones que tengan conflicto de interés. Y tampoco se pueden dispensar recetas de médicos, odontólogos y veterinarios que tengan un grado de parentesco con los titulares de la farmacia. Y esto, sinceramente, este punto en particular, o sea, porque los acuerdos de atención farmacéutica o de dispensación, bueno, son como más fáciles de ver o más notorios. Si, por ejemplo, la farmacia empieza a publicitar que los lunes y miércoles atiende la doctora Pérez, y ahí les receta gratis, bueno, eso como que es más fácil de saber que está mal, de ubicarlo y de corregirlo. El tema es que la dispensación de recetas de médicos, odontólogos o veterinarios con un grado de parentesco, ahí yo veo como que se complica más, ¿no? Porque, no sé, yo que soy apellido González, ¿cuántos médicos debe haber de apellido González? Entonces, el propio ministerio se está metiendo en un problema de cómo controlar algo, cómo fiscalizar algo, que en la práctica es sumamente difícil. Bueno, hasta donde sé. Hay una sola forma de fiscalizar esto, y es por denuncia. Sí, claro. El procedimiento administrativo tendiente, que vamos a verlo próximamente, tendiente a hacer cumplir esta norma, es a través de una denuncia. No creo que de oficio es imposible. De Salud Pública se pueda llegar a enterar de una irregularidad como esta, ni tenga pruebas de una irregularidad como esta. Esto es algo bien que alguien, por algo que pasó, denunció. Sí. Por eso la norma está para eso, para esos casos. Es muy raro que esto pueda llevarse a la práctica, porque, bueno, Uruguay tiene muy poca población y el control social que se ejerce es bastante importante, pero bueno, de ahí a que el Ministerio de Salud Pública conozca a todos los médicos y su vinculación con la farmacia, ya eso es como... No, eso ya sería un nivel de gran hermano que no tiene sentido. Pero bueno, como ya es la segunda o tercera vez que se los digo, está vigente, está la reglamentación y por lo tanto tenemos que velar por cumplir con esto. Y si nosotros como directores técnicos sabemos que el propietario de la farmacia está completando las recetas que faltan con las de la cuñada o con, no sé, algún familiar, hay que decirle, no, mira, disimula un poco porque esto no se puede hacer. Porque en definitiva de disimular un poco. Claro, ¿no? No, porque en definitiva, y volviendo al tema de responsabilidad, los responsables últimos somos los directores técnicos de que esto esté sucediendo en nuestra farmacia. Entonces, capaz que nosotros no nos damos cuenta que esas recetas son de un familiar, pero si realmente es notorio, es un apellido difícil y justo tienen el mismo apellido y sabemos que el dueño se apellida igual, bueno. Pero una pregunta, ¿esto no puede llegar a pasar por accidente? Sí, ponele en el interior capaz que sí.
O sea, puede que llegar a el pasar que un médico médico te da una receta y va justo a comprar una farmacia que era del primo, no sé. Bueno, por eso, una cosa es que haya 1, 2, 3, 10 recetas. El tema es si tenés 200 recetas del mismo médico. O si es una cosa sistemática todos los meses, 50 recetas. Esto también obviamente es con criterio, ¿no? No es que porque haya una receta sea un problema, pero si uno ve que es algo sistemático, bueno, ahí hay que intervenir antes de que haya una denuncia o algo peor y bueno, intervenga el ministerio, porque ahí sabemos que la sanción puede ser una multa. En este caso calculo una multa, no creo que sea el cierre del establecimiento, pero bueno, eventualmente podría llegar a serlo. Bien. Esperen porque no sé por qué no quiere pasar esto acá. Bueno, con respecto a la propiedad de los establecimientos, el decreto 96 del año 2016 estableció para las cadenas que ninguna persona físico-jurídica, conjunto económico o grupo de sociedades podrá ser titular de más del 10% del total de los establecimientos de farmacia de primera categoría autorizados por el Ministerio. Esto fue para tratar de limitar los oligopolios que se estaban formando, que 2 o 3 cadenas tenían la mayor cantidad de farmacias. Si yo no recuerdo mal, hay un fallo de no hace mucho, no sé, Andrea, si vos te acordás, donde el Tribunal de lo Contencioso Administrativo termina revirtiendo este punto y falló Lo consideró inconstitucional. sí, falló a favor de Pharmashop, que fue la que inició el litigio, digamos, por este tema, y como lo declaró inconstitucional, como que se derogó este punto. Y en teoría entonces quedó libre la cantidad de farmacias que pueden ser de una cadena. Mirá, Pati, no sé si se derogó. Me parece que no. Tendríamos que ver si hubo un decreto posterior que derogara esto en particular. Yo No después me fijo, pero estoy casi segura que sí, que se terminó derogando. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo no puede derogar, porque una sentencia está por debajo de lo que es un decreto. Entonces, a través de una sentencia, yo sigo aplicando los conocimientos de 2 clases para atrás, ¿no? El Tribunal de lo Contencioso Administrativo no puede derogar una norma general. Lo que sí puede es aplicar una norma al caso concreto, y en este caso particular, lo que hizo fue fallar en favor de Pharmashop, es decir, anular la prohibición de la apertura de nuevas farmacias para la cadena. Es un fallo muy interesante. Es muy probable que el Ministerio de Salud Pública, a raíz del fallo del TCA, haya derogado este artículo, pero eso lo tendríamos que chequear. La verdad Sí, que lo tengo acá en el celular porque no quiero dejar de compartir pantalla, pero dice, el tribunal anuló el decreto del gobierno de Vázquez que corrigió el de Mujica por entender que lesionó el derecho fundamental de la empresa a ejercer su libertad de industria y comercio. sí, es el de la Constitución. En 2013 el gobierno de José Mujica emitió un decreto para frenar una concentración peligrosísima de farmacias en manos de una persona o grupo económico, como Pharmashop o San Roque. En 2016 el presidente Tabaré Vázquez derogó el decreto anterior y emitió uno nuevo en el que flexibilizaba algunas de las prohibiciones que se habían dispuesto. Por ejemplo, dejaba sin efecto la disposición de Mujica que prohibía a una persona física, jurídica o grupo económico ser titular de más de 15 farmacias. Claro, porque el decreto del año 2013 era aún más restrictivo, no podían tener más de 15 farmacias. Claro, es el 10%. Esto es lo que está vigente ahora. Pero antes, o sea, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo que hizo fue fallar en función del decreto anterior, el de las 15 farmacias. Sí, tiene más de, ¿cuántos tiene? Como 100 farmacias, Pharmashop, ¿no? Y hasta la 98 seguro, y alguna más debe tener, sí. Claro. Por eso. O sea, estamos hablando de es sustancial la diferencia, ¿no? Y sí. O sea, de todas maneras hay un límite, ¿no? El límite está en el 10%. Sí, el 10%, que en realidad ayuda ese límite, porque entonces las cadenas lo que buscan es que farmacias chicas de todas formas sigan existiendo para ellos lograr crecer. Sí, claro, es la única forma. Es como un te dejo vivir, así es como una simbiosis. Yo vivo gracias a que vos vivís. Entonces, nada, le sirve a ambas partes, digamos, a las farmacias más chiquitas y a las cadenas. Bueno, ahí esperen que se me abrieron esos controles de ahí y no sé. Acá, bueno.
El decreto 96 del año 16 también agrega la prohibición de tener simultáneamente establecimientos de diferente categoría. O sea, ninguna persona físico-jurídica, conjunto económico o grupo de sociedades podrá ser titular en forma simultánea de establecimientos que se encuentren comprendidos en más de una de las categorías previstas en el decreto ley 15.703. Y lo que aclara es que la limitación que antecede no alcanzará a los centros de distribución propios de los que la persona físico-jurídica o conjunto económico sea titular, con la exclusiva finalidad de abastecer a sus propias farmacias. O sea, lo que quiere decir todo esto es, por ejemplo, las cadenas sí pueden tener su propia droguería para hacer la distribución de los medicamentos que compran. Pero su propia droguería para distribuir y abastecerse a ellos mismos. O sea, la droguería de PharmaShop no puede vender a otras farmacias. Es para sí mismo. Esta limitación en el decreto del año 2013 no estaba y directamente no se podía tener ningún establecimiento de diferente categoría. Y eso a las cadenas les complicaba porque obviamente ellos logran bajar precios al comprar al por mayor, digamos, al comprar mayor cantidad. Entonces, bueno, con esto quedó habilitado a que cada una de las cadenas pueda tener su propia droguería. Bueno. Esto también está derogado en el decreto del año 2013, se volvió a habilitar en el 2016. Los establecimientos comprendidos en cualquiera de las categorías podrán dispensar medicamentos. Sí. Perdón, una pregunta. Sí. Capaz que ya lo dijiste, pero no estuve al comienzo de la clase. ¿Cuál sería la diferencia entre droguería y farmacia? Droguería es el distribuidor farmacéutico, es el intermediario entre el laboratorio o el importador y la farmacia. Y farmacia es la que dispensa al público. Sí, yo sé que en otros países droguería le llaman a lo que nosotros llamamos farmacia, ¿no? Viene por ahí la duda. Bueno. Cualquiera de estos establecimientos, no, por favor, podrán dispensar medicamentos, cosméticos y dispositivos terapéuticos a través de Internet y cualquier otro procedimiento informático de similar naturaleza cuando acrediten en forma legal ante el Ministerio poseer un sistema que asegure la correcta trazabilidad del producto entregado al usuario desde el establecimiento habilitado e instalado dentro del territorio nacional. Es decir, se puede vender medicamento por Internet, pero tiene que estar todo un sistema de calidad que asegure que es trazable, o sea, no es que no se puede tener como una farmacia paralela, digamos, solo para Internet, sino que tiene que cumplir con todo exactamente lo mismo que el local físico, por decirlo de alguna forma. Todo tiene que ser trazable y obviamente tiene que estar instalado en el territorio nacional, tiene que ser una farmacia habilitada en el territorio nacional, porque si no, por ejemplo, los departamentos de frontera podría ser una farmacia instalada en Brasil que vendiera por Internet a Uruguay. Que de hecho estoy segura que lo deben hacer, pero bueno, lo que dice la ley, al menos para las que están del lado uruguayo, es eso, tienen que cumplir con estar debidamente habilitadas en el país y cumplir con toda la trazabilidad de los productos. Bueno. Perdón, este artículo, ¿te acordás, Pati, el anterior? Sí. Lo que hace es traer la posibilidad nuevamente de las ventas por Internet, porque el decreto anterior lo que hacía era prohibir los call centers, ¿te acordás? Me acuerdo. Decía call center. Y no estaba, claro, no estaba, primero, que en una norma uruguaya donde el idioma oficial es el español, pongan una palabra en inglés, ya era como un poco complicado, fuerte. Me acuerdo vos, Andrea, decirlo que no... Sí, no, es que es ridículo, o sea... claro, que es call center, en español no se llama así, pero bueno, independientemente de eso, definime lo que es un call center. Son 10 operadoras, 15, 20, una, el cadete atendiendo el teléfono cuando no está llevando los pedidos. Entonces, era como medio fuerte porque entonces, como no estaba la definición de call center, ante la duda se prohíbe la venta telefónica. Sí. Si se prohíbe la venta telefónica, el 90% de las farmacias dejaban de vender porque, no sé, un día de lluvia, un día de pleno invierno, o para personas adultas mayores, la mayor cantidad de las ventas es por teléfono. Pero más en un caso de emergencia. Si vos tenés una situación de emergencia y necesitas algo y llamás a la farmacia, es lo más normal. O tenés un médico que vino y recetó. Y te dejó algo recetado.
Claro, y tenés una persona que está en su casa haciendo un reposo y, bueno, necesita que alguien le alcance el medicamento. Entonces, no tenía ningún sentido, y ahí viene un poco lo que hablábamos en la primera clase. Cuando uno estudia la norma y la interpretación de la norma, tiene que plantearse, ¿no? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? O sea, ¿qué es lo que se está protegiendo y qué está por encima de qué? ¿Sí? Y bueno, y uno de los temas es, bueno, ¿por qué prohibimos la venta telefónica de medicamentos? ¿Cuál es la razón técnica para prohibirla? ¿Hay que reglamentarla? Bueno, quizás haya que reglamentarla, quizás haya que establecer, como estableció en el artículo tercero del decreto 96 del 2016, bueno, establecemos la posibilidad de la venta remota, pero con condiciones. Pero prohibirla tiene sentido cuando técnicamente hay un problema que tenemos que preservar. Y entonces ese problema tiene que tener relación con la salud pública. Si no, tampoco. ¿Se entiende esto? Bueno, Bueno, supongo que sí, Patricia. parece que sí. Yo lo que he visto, por ejemplo, en la venta por internet, que el límite, digamos, al menos en la farmacia que yo compro, lo pusieron en los medicamentos controlados. No te venden controlados por internet ni por teléfono. Sí con receta No, blanca, pero no Me- los controlados. Me quedó no entonces sé. la duda de antes, ¿cuál era la justificación como para prohibir la venta telefónica? O si Mira, es que no, no la había. sinceramente habría que ver la fundamentación de los motivos de cuando lo hicieron. Sinceramente no. Justamente no había Ah, fundamentación. Es uno de los temas. Sí, de la parte más divertida, no sé si te acordás, Pati, pasa que hace años de esto. sí, Vos acababas de empezar en la cátedra cuando eso. La parte más divertida de la clase era precisamente yo hablando de que no tenía fundamento. Justamente, eso iba a caer por su propio peso, porque si vos no fundamentás, si no expresás los motivos, las razones técnicas, no podés prohibir. Una norma que está prohibiendo, ¿verdad? Y está limitando la libertad de comercio, la libertad de industria, y también está limitando la libertad de los pacientes, ¿verdad?, de solicitar esos medicamentos de forma remota, sin una razón técnica. Ahora, si vos me decís, no, mirá, y lo estableces en el decreto, la situación que se está planteando es que en la venta telefónica lo que ocurre es que hay intermediarios y por lo tanto lo que queremos evitar es que haya intermediarios. Por ejemplo, suponete que sea eso, que haya alguien que ponga un call center, que venda medicamentos desde el call center, pero que en realidad se los compra a una farmacia y lleve y traiga, y el problema técnico podría estar dado, estoy inventando, ¿no? El problema técnico podría estar dado de que el transporte de esos medicamentos por esa persona, que en definitiva, y el almacenamiento que puede tener, porque capaz que tiene un pequeño almacenamiento para llevar a todos lados, no está regulado, no está controlado, no hay un químico que controle que eso se haga en condiciones sanitarias. Te lo compro si me decís eso. Pero cuando vos no me estableces esto, no me estás solucionando un problema, estás prohibiendo una venta telefónica porque te parece que puede ser, no lo estás diciendo por qué. Y ese era justamente uno de los problemas del decreto. Y por eso es lo que duró 3-4 años el decreto ese. Porque era algo que caía por su propio peso. Yo, de verdad, me divertía en las clases hablando de los call centers, de la concentración de farmacias. A ver, ¿cuándo hay un problema sanitario en que haya una concentración de farmacias? ¿Dónde está el problema sanitario? O sea, no se controla la concentración, la defensa de la competencia de las empresas en el mercado, no se controla a través de la normativa sanitaria. Hay una normativa específica de defensa de la competencia. ¿Me explico? Entonces, había una cantidad de cuestiones que se habían establecido desde salud pública que en realidad no tenían que ver con la salud pública. Tenían que ver con otras cosas que se tenían que regular de otra manera, pero no me podés traer temas que son de otras áreas, de otros ministerios, a salud pública, ¿se entiende? Sí, Y por eso cayeron por su propio peso. En definitiva, no fueron, no resistieron demasiado. Primero porque fueron interpeladas por la justicia, o sea, ya cuando la justicia las interpreta y dice esto es un disparate, digo, ya el ministerio echa para atrás y saca un nuevo decreto modificando el decreto anterior. Y la venta por internet no tenía sentido, o sea,
Yo entiendo que tiene sentido, y más en el mundo actual, donde todo se maneja por Internet. Entonces, ¿por qué no permitir a una farmacia establecida, a una farmacia que cumple con toda la reglamentación, que tiene su QF, ¿verdad?, la venta telefónica o la venta por Internet? No tiene sentido, no tiene el más mínimo sentido. La intermediación sí, prohibila. O sea, solo lo pueden hacer las farmacias con un director técnico. Perfecto, espectacular. Pero no me prohíbas todo, por las dudas. Aquí yo tengo un comentario porque creo que también puede ser, porque alguna vez lo vimos en una consulta de países en la región, puede ser por temas de falsificación de medicamentos, que si mal no estoy, habían países de la región que consideraban que las ventas a través de Internet, o sea, perdían control sanitario porque no sabían si en realidad las personas que estaban vendiendo en Internet eran farmacias registradas, al menos en nuestros países, en Latinoamérica. No sé si eso podría pasar, o eso se podría contemplar para Sí, no dar este derecho. el tema acá pasa porque lo que se requiere es una norma que limite la venta por Internet a farmacias establecidas, que es lo que está diciendo esta norma. Este artículo 3º está diciendo que solamente puede vender por Internet medicamentos a aquellas farmacias que estén reguladas por la ley 15.703. ¿Sí? Por lo tanto, solamente pueden vender medicamentos por Internet a aquellas farmacias que cumplieron con los requisitos para ser farmacias en Uruguay, no cualquier comercio. Eso está bien. Lo que decía la norma anterior es que estaba prohibido la venta por Internet. Prohibido total, las farmacias habilitadas y las que no eran habilitadas. Ahora, lo que tú decís de la falsificación de medicamentos es un problema real en muchos países de la región. Por suerte, no es un problema en Uruguay. En eso Uruguay tiene bastante control, y no digo que no haya ningún caso, porque ha habido algún caso de medicamentos falsificados, pero no es lo más normal. En general acá, la verdad, hemos tenido suerte con eso. Pero independientemente de eso, la solución al problema que tú estás planteando de los medicamentos falsificados no viene a estar dada por prohibir las ventas por Internet. O sea, vos resolvés el problema cuando vos tenés un director técnico responsable de que los medicamentos que se venden en esa farmacia estén registrados. Porque ahora lo vas a ver más adelante cuando avancemos, es el director técnico el que se hace responsable que los medicamentos y los productos que están en esa farmacia son medicamentos registrados y no son falsificados. O sea, es tremenda responsabilidad la que asume el director técnico. Pati, no te asustes porque cada vez que yo digo esto, yo sé que ella se asusta. Ustedes no saben porque no nos están viendo a las dos, pero normalmente cuando damos esta clase, yo les digo que Pati ha hecho, ahora ya no tanto, pero al principio ha hecho unas pasantías en farmacias para dar clase. Ahora me parece que está mejor. No, ahora es digno. Pero durante muchos años ella quería tener su farmacia, porque todo químico farmacéutico que se precie de tal tiene que tener una farmacia aunque sea una vez en la vida. Eso es lo que yo he aprendido en la facultad en los últimos 26 años. Y me imagino que ustedes van a sentir eso. Cuando se reciban, muchos de ustedes van a decir, tengo que tener mi propia farmacia. Y yo les voy a decir, muchachos, está bien, pero se asume una responsabilidad importante y entonces es importante también que ustedes asuman esa responsabilidad a cambio de un honorario que sea digno, ¿sí? Porque muchas veces las farmacias no pagan bien por este trabajo. Entonces, bueno, cada vez que yo digo esto es preocupante, Pati se preocupa porque Pati lo vive en carne propia. ¿No? Es así, sí. Pero bueno, Perdón. la realidad es que no tenemos problemas de falsificación de medicamentos porque tenemos buenos químicos que se controlan eso. Tengo otra pregunta respecto a esto, perdón. Sí, no, tranquilo. Pero no hay ninguna... Flores y vendía medicamentos de venta libre. Y con la clase de legislación hicimos la denuncia. Y lo inspeccionaron. Nos sentíamos muy felices todos. Pero la realidad es que pobre kiosco lo matamos. Pero bueno, la realidad es que los kioscos no pueden vender medicamentos, los supermercados no pueden vender medicamentos, ¿verdad? Los almacenes no pueden vender medicamentos, y menos fraccionar, porque hemos visto atrocidades. El kiosco de la puerta de la Facultad de Química te vendía un comprimido de ibuprofeno.
no sé, un comprimido de Solven. Era una cosa ridícula. ¿Y quiénes compraban ahí? Los estudiantes de la Facultad de Química, que eran mis estudiantes. Dije, no, o sea, no way. O sea, acá terminamos. Entonces, bueno, hicimos una petición, una denuncia, ¿verdad? Con el formato en la clase de procedimiento administrativo y presentamos la denuncia en el Ministerio de Salud Pública y vinieron, los inspeccionaron, les pusieron una multa y por supuesto los obligaron a, bueno, dejar de vender medicamentos. ¿Sí? Y una aclaración importante que la vamos a ver cuando la van a ver con Carla cuando vemos medicamentos, pero como hay extranjeros también y a veces la gente se confunde, medicamento de venta libre en Uruguay significa que no se venden con receta, pero no que es de venta libre en cualquier establecimiento. Grábenselo desde hoy que venta libre es en farmacias habilitadas por el ministerio. Lo de libre viene porque no se requiere receta. Porque en otros países de venta libre o los over the counter, como están de moda ahora, los OTC, es que se venden en cualquier lado, en el supermercado, en el kiosco, en la carnicería. No es el caso de Uruguay, no existe esa categoría. Bueno, directa o indirectamente de registros de especialidades farmacéuticas y o marcas que las identifiquen. Las personas físicas o jurídicas que sean titulares de un establecimiento de cualquiera de estas categorías. No podrán tampoco contratar con terceros la fabricación para la venta de dichos productos con marcas propias o de terceros vinculados al mismo grupo económico. Esto creo que se incluyó en el decreto anticipándose a lo que estaba pasando en otros países, por ejemplo Chile, por ejemplo Argentina, donde las propias cadenas de farmacia estaban lanzando líneas de productos de venta libre justamente con su marca propia. Eso se quiso evitar esa... que las farmacias se conviertan que tengan marcas propias como lo obtienen, por ejemplo, los supermercados, no sé, que compras lo mismo elaborado por otro, pero con la marca del supermercado. Bueno, en este caso directamente se prohibió en este decreto del año 2016, entonces una persona física o jurídica titular de una farmacia no puede ser titular del registro de un medicamento, ni tampoco mandarlo a fabricar por terceros, ni usar una marca que tenga relación con el mismo grupo económico. No tiene nada que ver aquí lo que es las fórmulas magistrales y eso. No, eso no, porque eso vos vas con la receta, claro, la fórmula magistral vos vas con la receta del médico y se te prepara con tu nombre y tu apellido, pero no es algo que se haga a escala industrial, digamos. Bien, perfecto. Bueno, queda prohibida la vinculación comercial o profesional, directa o indirecta, de los titulares de los establecimientos con clínicas o profesionales de la salud que prescriban especialidades farmacéuticas, salvo el caso, obviamente, de la farmacia hospitalaria en la forma que actualmente está vigente. O sea, claramente en una farmacia hospitalaria el médico va a prescribir y uno en esa misma farmacia va a retirar los medicamentos. Lo que no puede haber es un vínculo comercial entre la farmacia y clínicas particulares o profesionales de la salud que digan, bueno, yo te receto y andate a la farmacia que te hacen el 50% de descuento porque venís de mi parte. Ahí también lo que se busca evitar es ese conflicto de interés o ese abuso que puede haber de que los prescriptores, como es te ofrezcan ir a determinado establecimiento y no a otro. Te sugieran, no me sale la palabra. Bueno, ahora vamos a ver, no nos va a dar el tiempo de terminar, pero por lo menos como para empezar a ver cuáles son los requisitos que se le piden a la dirección técnica de las farmacias. Entonces, vamos a ver que el decreto de ley 15.703 dice que los establecimientos farmacéuticos previstos en la presente ley solo podrán funcionar bajo la responsabilidad de la dirección técnica correspondiente, la que será ejercida por un químico farmacéutico sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13. Entonces, ¿qué dice el artículo 13? Que los establecimientos que no puedan considerarse estrictamente farmacéuticos, como las ópticas, las ortopedias y las perfumerías, la reglamentación determinará si requieren una dirección técnica y, en caso afirmativo, qué título habilitante van a tener quienes la ejerzan. Pero sin ser ese tipo de establecimientos, todos los otros, la dirección técnica va a ser ejercida por un químico farmacéutico. Entonces, yendo en particular
a la farmacia de primera categoría. Bueno, reitero, va a ser ejercida de forma exclusiva por un químico farmacéutico, y este químico farmacéutico deberá haber obtenido la habilitación correspondiente ante el Ministerio de Salud Pública y residir dentro de un radio no mayor a 100 kilómetros del establecimiento. Bueno, lo de la distancia es porque si llega a suceder algo, uno tiene que estar lo suficientemente cerca como para llegar rápido al establecimiento, y bueno, se entendió que 100 kilómetros era una distancia adecuada. Y acá vamos a ver que hay una contradicción, entonces quiero que recuerden cuando vimos el orden jurídico, y ahora discutimos un poquito, a ver qué les parece. El decreto ley 15.703 dice que un mismo químico farmacéutico podrá ejercer como titular hasta 2 direcciones técnicas en establecimientos de primera y segunda categoría y una tercera en establecimientos de cuarta categoría, no pudiendo exceder de 3 el número de direcciones técnicas a su cargo. Y después el artículo 14 del decreto 801/86 dice que en el interior de la República un mismo químico farmacéutico allí radicado podrá ejercer en calidad de titular hasta 3 direcciones técnicas de farmacia de una o de cualesquiera de 2 categorías definidas en la ley 15.703. Entonces yo les pregunto, y acuérdense de lo que vimos en la primera clase, ¿qué opinan? ¿Ven alguna contradicción? ¿Les parece que está bien? ¿Cuál de las dos normas es la que prevalece? En realidad que hayan dicho en el interior de la República queda raro. O sea, si bien entendemos que se refiere a los departamentos que no son Montevideo, puede ser contradictorio. O sea, el interior de la República puede ser todo el país. Sí, quedó medio discriminador, eso también tenés razón, pero iba más por la cantidad, a ver si no ven que hay... O sea, el decreto te está diciendo que podés tener hasta 3, pero la ley, que es más poderosa, te dice que no. Exacto, exactamente. Supongamos que son farmacia de primera categoría para hacerlo más fácil. La ley me dice que puedo tener hasta 2 direcciones técnicas de 2 farmacias de primera categoría. Pero me dice que en el interior, el decreto me dice que en el interior puedo tener hasta 3 direcciones técnicas de primera categoría. Como decís vos, la ley está por encima del decreto, entonces claramente ese decreto es ilegal en el sentido de que no colide con la ley. Entonces, el ministerio no está fiscalizando esto, pero ante la duda sepan que si un día ustedes tienen hasta 3 direcciones técnicas, el ministerio bien podría decirles no, tienen que renunciar a una porque la ley establece que pueden tener hasta 2 de primera o segunda categoría. Hace un tiempo el ministerio lo hizo eso. Quiso ver, sondear cuántas había. No, pero hace unos años hizo renunciar a gente a direcciones técnicas. Una pregunta. Sí. Perdón, pero no termino de entender, o sea, ¿por qué si el decreto, o sea, está como cancelado por la ley, como que sigue estando? Bueno, el decreto está vigente. Lo Claro. que pasa es que establece el decreto va en contradicción con la ley. Entonces el decreto no está derogado. Hasta que no Por lo eso. derogue otro decreto, el decreto sigue vigente. El tema es, cuando yo voy a interpretar este tema de la dirección técnica, de la cantidad de direcciones técnicas, tengo que mirar todas las normas. En general, la norma general, ¿verdad?, lo que hace es plantear el camino a seguir. Y la norma particular lo que viene a hacer es decirme cómo lo tengo que hacer. En este caso, el artículo 14 del decreto 801 del 86 es mucho más amplio que la ley. Ha ocupado un espacio que la ley no permite. Por lo tanto, cuando voy a interpretar esto, el tema es quién lo interpreta. Si lo interpreta el Ministerio de Salud Pública, para aplicarlo a un caso concreto, lo que tiene que hacer el Ministerio es llamar a los directores técnicos que tengan más de 3 farmacias, o de primera y segunda categoría, y decirle, usted tiene que renunciar a una. ¿Se entiende esto? De hecho, lo hicieron. Conozco
varios casos de personas que fueron citadas, que tenían 15 direcciones técnicas. Claro, sí, era un abuso, ¿no? También. Bueno, pero los llamaron y les dijeron, bueno, esto se terminó. Igual no renunciaron a todas, ¿eh? Pero sí, conozco casos. ¿Puedo hacerte una consulta? ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿No podría considerarse como que el decreto en realidad lo que está haciendo es como limitando una excepción, digamos, referida con la palabra interior de la República? Sí, pero la Sí, ley como, no claro. permite el decreto de excepciones. La ley no dice, por vía reglamentaria el Ministerio de Salud Pública podrá establecer excepciones. No lo dice. Entonces, el decreto no puede establecer una excepción donde la ley no la hace, no lo hace. ¿Me Claro, explico? porque, digo, no pensando en el caso este que ustedes daban de 15 establecimientos, pero cuando lo leyeron por primera vez, me imaginé que esto podía hacer referencia como a una escasez, digamos, de profesional y que por eso se hacía esa excepción en el Yo creo interior. que el espíritu venía por ahí, decir, bueno, facilitemos el acceso a que en todo el interior de la República haya farmacias con químicos, farmacéuticos, bla, bla, bla. Ese fue el Claro. espíritu, pero no se dieron cuenta que chocaba contra la ley. Sí, hay una contradicción, claro. Porque aparte el interior, a ver, yo tenía una farmacia en La Paz, técnicamente es el interior. Estaba a 30 minutos de mi casa, ¿no? Pero entonces también se presta como porque el interior no es solo Tacuarembó profundo, puede ser La Paz. En Sí, teoría, todo lo que está fuera de Montevideo. El tema es que el Ministerio no está habilitado a hacer esta excepción. El artículo 20 dijera, esta limitación podrá modificarse por vía de decreto, por vía de reglamentación, por razones fundadas, muchas veces pone así la ley, le habilita al Ministerio de Salud Pública bueno, hay una situación, hay pocos químicos en una localidad, o lo que fuera, y bueno, frente a la ausencia de químicos que tengan interés en tomar las direcciones técnicas de una determinada zona, hago una excepción. No lo dice la ley no me está permitiendo eso, la ley es muy clara. Me está diciendo que no puedo exceder de 3 direcciones técnicas, 2 de ellas en primera y segunda, y una tercera de cuarta. Por lo tanto, no me está permitiendo tener 3 farmacias hospitalarias. No me está permitiendo tener 3 farmacias de primera categoría. Esa es la realidad. Y cuando voy al decreto, el decreto me está diciendo que en el interior puedo tener hasta 3. Sí, claro, por eso está mal el decreto. A la ley. Bueno, siempre mientras no te agarren, estás bien. Eso es una realidad. Y bueno, porque no, si no te agarran es porque no hay interés En agarrarte. perseguir la forma, en agarrarte. O sea, el Ministerio tiene en sus registros quién es director técnico de qué farmacia. Por lo tanto, puede saber cuántas farmacias tiene cada químico fácilmente, con un sistema informático que básicamente tiene absolutamente toda esa información cargada. O sea que la realidad es que si el Ministerio quiere, puede salir a fiscalizar en cualquier momento. Si no lo hace, porque no existe voluntad para hacerlo. Pero la norma existe. ¿Entendés? Entonces, yo como profesora le tengo que decir, la norma existe. Si mañana vos tenés 4 direcciones técnicas y el Ministerio no te dice nada, vos vas a seguir estando así. Hasta que venga el Ministerio y te diga, señor, usted no puede tener 4 direcciones técnicas. Va a tener que renunciar a 2. ¿Se entiende? Eso puede pasar. Y bueno, la realidad es que lo que es discutible acá es la ratio legis. ¿Qué les parece a ustedes? Para ir terminando, porque no podemos seguir mucho más, pues ya estamos en hora. Pero digo, para ir terminando, ¿qué les parece? ¿Cuál es el bien jurídico protegido en esta norma? ¿Qué estoy protegiendo acá? La oportunidad de trabajo de un colega. Bueno, esa es una posibilidad. La pregunta es si la legislación farmacéutica tiene esa finalidad. ¿Reglamentar el trabajo de los químicos? Esa es una posibilidad. La pregunta es
si es la finalidad de la legislación farmacéutica. De la misma manera que yo les decía, la legislación farmacéutica no tiene por finalidad regular el comercio, ni regular la competencia en el comercio. A propósito, encontré la sentencia del TCA porque yo la tenía. Estuve buscando otra cosa en el TCA y había encontrado esa sentencia. Ya se las pasé, Pati, si se las querés colgar. Está súper interesante. Ah, buenísimo. ¿Qué otra cosa puede estar protegiendo esta norma? El ejercicio de la profesión. Bueno, es lo que digo, el trabajo. Pero no, hay algo más. Porque para mí no es el trabajo lo que está atrás de esto. Si fuera el trabajo, esta norma tendría que ser derogada, porque el trabajo no se regula a través de la legislación farmacéutica. A mí, no sé, se me ocurre la calidad del trabajo, la calidad de la atención que cada farmacéutico pueda prestar, que no tiene una capacidad ilimitada para controlar farmacias. Viene por ahí, pero no es la calidad ¿por qué es importante la calidad del trabajo del químico? ¿Por qué es importante la dedicación del profesional? Para cuidar al paciente. Claro, porque acá lo que está en juego es la salud. Entonces lo que quiere la norma es que los químicos no se llenen de farmacias, sino que tengan un par de farmacias y se dediquen y trabajen a esas farmacias. ¿Tá? De todas maneras, la norma no logra su cometido, porque en realidad el cometido no se logra a través de presionar a que los químicos tengan 2 farmacias. O sea, yo no logro el cometido de una mejor calidad en el ejercicio de la profesión, regulando la cantidad de farmacias que puede tener un químico. Yo eso lo logro si obligo a las farmacias a tener contratado durante el horario de apertura un químico, como es el caso de Brasil. No sé si está el compañero de Brasil. ¿Era compañero o compañera? Se me fue el nombre. No, era compañero, pero Sí, me parece estoy que no acá. está, ¿no? Ah, mira. En Brasil, ¿no es obligatorio tener el químico farmacéutico para la dispensación de determinadas drogas en la farmacia? Es necesaria todas las farmacias tienen que tener un químico farmacéutico responsable, sí. Pero tiene que estar presente, por lo que yo tengo entendido, cuando se venden medicamentos controlados. Si no, la farmacia no puede vender medicamentos controlados. Eso es así, ¿verdad? Sí, también, pero es necesario que el químico farmacéutico esté en todo momento en la farmacia, en la droguería. Entonces, no hay... O puede ocurrir la dispensación por un técnico de farmacia, pero lo responsable debe estar presente en la farmacia, en el establecimiento. No puede... O sea, la farmacia no puede abrir si no tiene el químico adentro. En Venezuela es totalmente Entonces, igual también. En Venezuela, si no está el farmacéutico, que se le llama farmacéutico allá, la farmacia no puede aperturar bajo ningún concepto, y mucho menos vender un psicotrópico o un estupefaciente. Está obligado el farmacéutico a estar 8 horas, por lo menos en el establecimiento. Bueno, eso tiene más lógica. Esta norma está planteando esto para que el químico tenga una presencia en la farmacia. Para mí está equivocada la norma. Digo, para mí la obligación debería ser de que el químico esté dentro de la farmacia, como es el caso de Brasil o de Venezuela, en el cual vos obligás al profesional a estar, y por lo tanto la calidad del trabajo, bueno, se supone que la asegurás porque tenés al profesional adentro. Exactamente. Ahora, acá es obligatorio que el químico esté presente durante la apertura de la farmacia, y por lo tanto, bueno, lo que ocurre, lo que redunda esto es en que se delegan determinados actos que son profesionales en colaboradores. Y por eso es que la responsabilidad que tiene el químico es de tipo objetiva, lo que hablábamos al principio. Digo, vamos a insistir con el tema de responsabilidad y vamos a decir por qué es objetiva. Y es objetiva precisamente porque, a pesar de no estar en la farmacia, es responsable de todo lo que pase. Y me voy a ir con esto, no sé, Pati, si les vas a agregar algo más, solamente para hacerlos sentir mal y que de aquí al viernes sufran por la responsabilidad objetiva. La verdad es de las peores cosas que tiene el ejercicio del químico. Yo traté, soy honesta, fui representante de la facultad en la comisión de farmacias y traté de cambiar eso, muchachos, pero no pude. El ministerio no tenía voluntad en ese momento política, y me parece que todavía no la tienen, de cambiar el tipo de responsabilidad. A mí me parecía que era una responsabilidad demasiado cargada.
Pero bueno, la realidad es que eso no se pudo cambiar, y la responsabilidad es totalmente objetiva, estés o no estés, sos responsable igual. ¿Sí? Sí. Andrea, solo complementando, también si hay una farmacia 24 horas, entonces es necesario 3 o 4 farmacéuticos para cambiar los turnos, ¿sí? Claro, está perfecto. Bueno, eso es lo que yo entendía que así era Brasil. O sea, tengo amigos conocidos en Brasil que bueno, me explicaban que es totalmente diferente a Uruguay en ese sentido. En España también es así. En España la atención farmacéutica es algo bueno, que se maneja como un servicio a la comunidad. Y bueno, y es parte, o sea, se considera un acto de salud. Y está reglamentado como tal. Pero bueno, acá no es así. Intentamos modernizar la legislación hace unos años, pero no fue posible llegar al punto que queríamos los que estábamos trabajando. Y bueno, se llegó a lo que hay, y bueno, Una capaz última, que ustedes, que son una generación más joven, logran mayores avances, pero bueno, se hizo lo que se pudo. No sé si va a haber voluntad para volver a trabajar en una reglamentación de farmacias. Para mí a la reglamentación le falta mucho, y bueno, y todo lo que nosotros de alguna manera habíamos trabajado no fue tenido en cuenta. sí, Al contrario, les diría que recortaron. Sí. Yo tengo una última duda, Andrea. En Brasil tenemos el Consejo Federal de Farmacia. Entonces, esto es el consejo que regulamenta las actividades y fiscaliza las actividades de todos los farmacéuticos. Acá en Uruguay es el Ministerio de la Salud, ¿correcto? Es diferente. Nosotros, o sea, no tenemos en Uruguay lo que se llama colegiación obligatoria, Sí. con lo cual los químicos farmacéuticos no están obligados a adherirse a una asociación profesional. En otros países es obligatorio, y esos colegios, esos consejos que son, bueno, son de las propias asociaciones profesionales, son los que controlan también la profesión. Acá los controla el Ministerio de Salud Pública desde el punto de vista administrativo, y no tienen un control salvo ético, que eso sí existe, en la asociación profesional. Sí, no hay obligación de formar parte. Porque hay también, a este consejo hay un pago anual de cerca de $100 hoy en Brasil. Y acá no tiene. No, acá no. Acá es voluntario. Sí. Si uno quiere, se inscribe en la Asociación de Química. Nosotros vamos a darles una clase al final sobre el tema de la colegiación y la ética profesional. Yo olvidé decirles, la primera clase esto es legislación y deontología farmacéutica. Sí. Y para la clase que viene les vamos a pedir que lean qué significa deontología farmacéutica, porque así saben de qué se trata esta materia. Y bueno, en todo caso empezamos la clase explicando el concepto de deontología, y Patricia sigue en la farmacia. ¿Perdón? ¿Cómo? Federico, no te entendí. Sí, la deontología tiene que ver con la ética. Sí, la deontología tiene que ver con la ética, pero está referida específicamente a la ética en el ejercicio profesional. Específicamente. No es la ética general, sino es la ética particular del ejercicio profesional. Y por eso nosotros en cada uno de los temas les planteamos los dilemas éticos. Más allá de que al fin de la clase vamos a ver algunas cosas, pero sí, en todo nuestro, vamos a decir, nuestras clases van a ver que vamos a plantear algunos dilemas, porque todos los tenemos como profesionales. ¿Sí? Bueno, muchachos, estamos pasados. Me encanta que participen.